Nandayure, cantón alegre que en Guanacaste ubicado está. Sangre Huetari del Chorotega, sus habitantes la llevan ya. Nandayure, cantón alegre que en Guanacaste ubicado está. Sangre Huetari del Chorotega, sus habitantes la llevan ya. Historias, leyendas, poemas y versiones imaginativas se enjugan en mezclas maravillosas que narran, en mágicas secuencias de versos, la vida de Nandayure, la hermosa princesa chorotega. Cuentan varias versiones que Nandayure contemplaba desde la punta de los cerros peninsulares las bellas costas de lo que hoy es la provincia de Guanacaste. Nandayure era heredera de una gran raza de guerreros indígenas que dominaron toda la península y cuyos territorios, dicen las crónicas españolas, se extendían hasta el lago de Nicaragua. Narra la leyenda que Nicoyán, mozo esbelto, garrido ejemplar, heredó de sus mayores el reino como último vástago de la gran dinastía chorotega. Nicoyán, llamado el Halcón, de cutis herrumbrado, moreno, de ojos negros y chispeantes, sucumbió ante los encantos femeninos de la princesa Nandayure. Nicoyán y Nandayure, dos almas gemelas que dialogaron un amor indio a la sombra de los ceibos copudos y de los esparveles en flor. Amor que al arrullo de las linfas cantarinas de los ríos de llanura aprisionó muchas noches el embrujo de la luna para usar sus rayos de colcha etérea. Pero el cacique Tamyé, padre de la princesa Nandayure, por sus rivalidades mezquinas con Nicoyán, ofreció ayuda a una raza de fuereros codiciosos que venían a invadir las tierras chorotegas. Así, Tamyé prometió desposar a su hija Nandayure con un capitán español. Sin embargo, en batalla, el brazo del halcón rugía y en un crujir de ira hundió su lanza en el pecho del caballero conquistador, dejándolo tendido, agonizante en el polvo. Pero después de enfrentar múltiples batallas y engañado por los delirios de codicia de los españoles, Nicoyán sucumbió. Moribundo ya, se arrastró pesadamente hacia las aguas de una poza a mojar sus labios desgarrados y resequidos por una fiebre. Desdibujada en la linfa, vio la imagen de su amada. Hizo un esfuerzo supremo y se arrastró aún más y creyó a la última alucinación que era un delirio o un espejismo en sus ojos vidriosos. Pero en realidad, aquella imagen era la de ella, aquel cuerpo frío y humedecido por las ondas del remanso tranquilo, era el de Nandayure. Y Nicoyán, al acercar sus desgarrados labios a los de ella, ya no pudo sentir el frío de la muerte que se adormecía en su boca. En ese mismo instante, en la comunión silenciosa de sus últimos anhelos, murió también Nicoyán al lado de su amada, tejiendo para los siglos una historia sublime y un idilio inmortal. El destino, como una paradoja terrible, unía de nuevo a Nicoyán y Nandayure al dejar esta existencia y los juntaba para llevarlos al Curo Cali, paraíso donde van los nobles chorotegas. El recuerdo de la bella Nandayure traspasó los siglos a través de leyendas. Nandayure, palabra cuyo nombre traducido de la lengua indígena significa Cerro Alto. Hoy Nandayure hereda su nombre a estas tierras dominadas por el cerro más elevado de la península de Nicoya, el Cerro Azul.
Nandayure, aparte de que suena muy lindo, la leyenda que le acompaña, que es la que ha sido más conocida y difundida a nivel de cantón, es donde una aborigen se preocupa por proteger sus tesoros, por proteger su zona. Nandayure como cantón es una figura femenina que protege y que protege a su zona, a sus habitantes, su entorno, y que quiere verlos crecer. Mi nombre es Porfirio Quesada Ugalde, tengo 59 años de edad y me dedico a escribir música y a escribir poesía y costumbres guanacastecas. Yo nací en este lugar, Colonia Carmona, antes de Nicoya y ahora de Nandayure. Mis padres vinieron de la meseta central. Mi papá vino de Atenas y mi mamá vino de San Ramón. Somos Guanacaste, somos el producto de una constante migración, no solamente en los últimos años somos los que nosotros documentamos, pero los arqueólogos dicen que Guanacaste es producto de una migración constante de décadas. Los últimos habitantes, llamados chorotegas, llegaron a desplazar y antes de ellos, otros desplazaron a otros. Entonces, ya deberíamos de estar acostumbrados a esta constante migración y más bien pensar en cómo amoldarnos a lo diferente que somos para construir nuestras diversas identidades y promover esa esencia que nos identifica como guanacastecos y en este caso como nandayureños. Este carro la comunidad lo conoce un 100%. Donde esté es único, es un carro único. Donde esté ya sabe que es el Viejo Verde, es el carro mío. Cuatro cosas ha de tener el guanaco bien parido, 4 cosas comprender y 4 más haber tenido. Debe saber cómo montar, cómo enyugar un novillo, enamorar una hembra y comer el pinolillo. La fotografía fue construyendo en imagen la historia de los pueblos y la historia particularmente de este pueblo que generó también un cambio en el futuro de Guanacaste. Mi nombre es Fernando González Méndez, tengo una pequeña sodita. Bueno, más o menos yo tenía como unos 16, 17 años cuando me trajeron para acá, para Nandayure. Y también tomo fotos pasaporte, alguno que ocupe. Y me vine sí a aprender qué era lo que necesitaba el señor que me trajo, que le atendiera un negocio. Él tenía una botica. Aquí tengo esta foto donde se puede ver que es un localito que alquiló don Miguel Quesada y ahí entonces él puso su primera botica. Él era muy devoto a San Gerardo. Él todo lo que hacía, según me contaba la gente, llegaba algún paciente enfermo, algún niño enfermo y él le daba el medicamento y se lo encomendaba a San Gerardo. Vamos a ver otra. Aquí podemos ver que él compró un lote al frente y entonces comenzó a construir. Esta es ya terminada. Aquí podemos ver también a su señora, a doña Gladys García, que está ahí. Podemos ver que está como tejiendo algo. En ese entonces había un teatro Nandayure,
Recuerdo que llegado aquí y me enseñaron a manejar también esas máquinas del cine. Los sábados se daba una película de Cantinflas casi siempre y los domingos de vaqueros. En esas lanchas se transportaba de aquí para allá el maíz, los frijoles, gallinas, cerdos que llevaban a vender a Punta Arenas. Qué sé yo, llegar allá y volver, se llevaba todo un día en solo ir. Bueno, aquí tenemos al padre José Daniel Carmona, que es el fundador. Él vino con unas familias a colonizar, por eso el nombre del lugar. En esta nueva foto podemos ver a algunos de estos personajes que colaboraron para hacerlo el cantón, nombrarlo Cantón de Nandayure. Aquí podemos apreciar a la señora Rosalpina Aiza. En esta foto, muy especial para mí, podemos ver a don Miguel Quesada y a doña Gladys, que fueron los que me trajeron a mí aquí a Carmona. Pero él era el fotógrafo. Antes de llegar yo, él era el fotógrafo. Caña dulce pa' moler, Caña dulce pa' moler. cuando tenga mi casita, Cuando tenga mi casita. qué suerte tan bonita, Oh, qué suerte tan bonita. que pa' mí tendrá que ser. Que pa' mí tendrá que ser. Mi nombre es Noemi Castrillo Ledesma, soy ama de casa y también servidora doméstica. Bueno, a mí me enseñó a tocar guitarra un señor que se llama José Ángel López. Siempre nos gustaba estar ahí a la par de él porque él todas las tardes llegaba a tocar guitarra debajo de un árbol y le gustaba que nosotros fuéramos a escucharlos y a cantar con él. Entonces ahí fue que me dio también la espinita, como dicen, para ir a cantar con él. Mi acompañante se llama Naomi, ella es mi hija y también a ella le gusta mucho el canto. Pa' mí tendrá que ser. Cuando apunte el verolín Cuando apunte el verolín y yo viva con mi y nena, yo viva con mi nena. no tendré ninguna pena No tendré ninguna pena. y seré siempre feliz. Y seré siempre feliz. Tendré entonces mi casita, una milpa y buenos bueyes. Y seré como esos reyes que no envidian ya nadita. Pues el tema de los trapiches es algo muy curioso. El trapiche llegó a la zona cuando llegó el movimiento migratorio de la colonia en 1910. Era una de las herramientas de la maquinaria que le daba el gobierno. Entonces se empieza a generar este mecanismo de producción, de cultura en torno al trapiche, y de ahí se fue expandiendo a otros sitios del cantón. Mi nombre es José Manuel Castillo Rojas. Nací en 1940, tengo 74 años. Mis papás vinieron de Palmares, venían a una pelota regular de gente y se vino mi papá, mis abuelos, venían con ellos y yo soy netamente nacido acá en Guanacaste. Esta cuestión de los trapiches es muy antigua. En aquellos tiempos mi abuelo tenía un trapiche de palo y lo que tenía de baila era un estañón. Hacía 3 masitas y las montaba en una tuque de madera y ahí le ponían algo arriba, un volador llamamos, y empezaban a darle vuelta y ahí majaban la caña. Y casi siempre lo que sacaban era miel, porque como era tan poquito no sacaban dulce. Después ya los hacían más grandes para manejarlos con bueyes.
Ya mi papá nos llevaba al trapiche arriba los bueyes, a ayudar, había que jalar el agua con baldes del río, una serie de cosillas. Ya ellos salieron de ahí y se murieron, entonces ya siguió uno, con la misma tradición de los trapiches. No daba abastecimiento, entonces hubo que comprar ese de corriente. Ya eso lo hicimos nosotros. Yo digo nosotros siempre porque yo quiero que me entiendan. Somos 3 hermanos y nunca digo yo. Y usted no oye entre los hermanos míos decir yo, somos nosotros. O sea, los involucramos los 3 porque toda la vida hemos trabajado juntos, la finquita es de los 3, o sea, todo lo que hay es de los 3. Casi siempre se trabajan 4 personas. Trabajamos los 3 hermanos y buscamos un peón. Eso es una cosa que también cuesta mucho, trabajar hermanable, ser una familia unida, convenida en el trabajo. Eso es una cosa muy, muy difícil. En lo que yo conozco acá, en esta zona, yo creo que solo nosotros vivimos así. Bueno, a nosotros nos va bien con el negocio del trapiche para ir viviendo. Entonces, no es un negocio como para hacer plata, pero las 3 familias, ahí lo vamos sosteniendo y el dulce lo vendemos en Nandayure, Ojancha y Nicoya. Antes aquí, entre Bellavista, Porvenir y Los Ángeles, habían 50 trapiches. Y ahora desaparecieron. Ya el trapiche comercial solamente queda, y si no me equivoco, a nivel del cantón de Nandayure. Bueno, ya nosotros estamos viejos. Y yo pienso que mientras nosotros podamos trabajar, existe. Ya una vez que dejemos de trabajar, yo creo que desaparece. Caminando al rancho que tengo en el alto del Cerro del Carmen, espera mi ranchito muy triste y solito frente a mi maizal. Bueno, yo creo que la actividad cafetalera en Nandayure generó no solamente una economía en las zonas altas, principalmente Porvenir, Cerro Azul, Los Ángeles, sino que además generó una organización comunitaria paralela a esto. Y en 1961 se crea la cooperativa de Cerro Azul, Cope Cerro Azul. Entonces empieza un grupo de personas de las comunidades cercanas de la altura a desarrollar una economía social y a desarrollar en general la comunidad. Ya se ve la palmera junto a mi ranchito donde yo cantaba. Mi nombre completo es Ventura Chávez Barquero. La fecha de nacimiento mío, yo nací el 1 de enero de 1940. Me dediqué primeramente a sacar guaro. Después de sacar guaro, a cerrar con una sierra de mano. Y después de ahí caí aquí a lo que es la cooperativa. He llevado una linda vida. Le di la crianza a mi hijo, lo enseñé a trabajar, es lo único que yo sabía trabajar ya. Porque desde que entró el 1er grado a la escuela, él pasaba y botaba los útiles ahí, en la calle, y pasaba recto para el beneficio. Ahí se estaba todo el día y parte de la noche hasta que se cayera dormido y yo me lo echaba al hombro y venía a dejarlo a la casa. Trabajé unos 36 años. Esa tostada la inventé yo la hice. Más que todos los días se llena la pelota aquella de café, le echamos que para trabajar bien hay que echarle 100 libras. Bien tapada para que no haya derrame de grano. La tostadora le da el calentamiento adecuado con leña. Si la quiero tanto, con todo el amor, con los amigos tenemos costumbre de tener la vida para solo amar. Después el bajarle esa compuerta del frente, que eso es para acaparar calentamiento, porque el calentamiento no se extienda más en el aire. Entonces el café da puntaje más rápido. Yo salía tostada por hora. Y el punto lo va buscando uno ya de
45 minutos en adelante hay una mostradora ahí que uno le saca las muestritas para ver. Cuando ya va a estar faltándole unos grados, lo tira uno abajo y lo pone en la canoa. El proceso de enfriamiento se le da a pura paleta, venteándolo, para que saque el aire caliente, hasta que ya quede un tanto frío. Ya no tiene peligro, porque si usted lo deja en la canoa caliente se le quema. Y ahí yo le entregué toda la fuerza al beneficio. Me sacaron a mí de ahí, me metieron a mi hijo. Cuando ya él tenía 14, 15 años, entonces le sacamos un permiso de ayudante para que trabajara conmigo. Bendición de Dios, porque yo no quería que la cooperativa cayera a otras manos. Ahora lo que hacemos es que los nietos no los dejamos arrimarse el beneficio, para que no pierdan lo mismo. Quiero que me entierren cerca del beneficio, porque el beneficio es el que me ha dado toda la vida a mí. Sí. Y lo sigue dando, porque al dármele a mi hijo y a mis nietos, es como que se me estuviera dando a mí. Voy a cambiar la santita que está en el santuario, donde yo me hincaba. Hoy al mirarla recuerdo cuando yo rezaba por esa mujer. Santo Félix Vázquez Montiel, 73 años, agricultor. Yo me considero ya que soy fanático a la música, pero como decir que un marimbero famoso no, porque hay muchísimo que ya yo a la par de esa otra gente soy un aprendiz igual que mis nietos. Nosotros apenas para satisfacer la alegría que uno se siente siempre, todo el tiempo. Yo he manejado eso, sí, que la alegría no me falta. Soy fanático de la música. Bueno, de los nietos, los que tocan marimba son estos 5. Y quisiera uno que pudiera darles más. Yo creo que ya no es mucho, pero lo que les puedo ayudar, pero el deseo mío es de que ellos se superen. Esa marimba la llevan pronto, allá tengo otro mueble que es nada más de ponerle las tablas y las tumbas para que no se queden sin marimba, para que sigan esos mismos. Claro, yo los voy a dejar al gusto de ellos, porque tampoco no lo puedo exigir a lo que ellos no quieren, porque nosotros todo el tiempo, mis hermanos y yo, todo lo que aprendimos, lo hacíamos de corazón y con entusiasmo, porque los nacía de querer aprender aquello. Y no había nada que los echara para atrás la cuestión de la música. Y yo no sé si ellos vayan a seguir con esa misma gana y ese mismo coraje, y ojalá que así fuera. La marimba es un instrumento fundamental en Guanacaste. El cantón de Nandayure no está exento de eso. Se toca marimba desde la costa, la altura, la bajura y el golfo. Es una herencia que se viene reproduciendo. Hoy en día ya hay más niños, más jóvenes que están practicando el instrumento y que esperamos que sean aún más. Y lo que sí todo el tiempo les he pedido a ellos, y se lo sigo repitiendo las veces que vayamos a salir en alguna actividad o algo, y en los ensayos también, que sean disciplinados y que sean humildes, porque la disciplina y la humildad es sobre todo eso es lo que el músico lo lleva a muchas partes.
el maíz en todo Guanacaste ha sido un elemento fundamental en la gastronomía, pero siempre lo que es Santa Rita, Morote, Los Ángeles, Cacao, por ahí Tacaní, mantienen una producción cotidiana y muchas veces relacionada a festividades. Me llamo María Micaela Guevara Gómez. Yo nací en el 29 de septiembre de 1951. Pues yo me casé, pero a mí me ha gustado tener mi plata. Que yo me la gane, haciendo rosquillas y canelas, empanadas. No me gustaba andar pidiendo. Sí, yo me siento guanacasteca porque me crié aquí y me acostumbré a comer de todo lo típico de Guanacaste. Sí, a los blancos le decimos Cartago y los negros somos guanacastecos porque comemos todo lo típico. Bueno, hay muchas teorías al respecto. Tal vez la síntesis que yo puedo hacer al escuchar las teorías, no solamente en Nandayure, sino en todo Guanacaste, es que primero un referente de Cartago como antigua capital del país. Algunos dicen que ya del límite de Guanacaste hacia arriba, todos son Cartagos. De viaje. Yo en Lorida ya tengo 55 años y me dedico a la agricultura, al campo, al trabajo del campo y de distintas formas para sobrevivir, porque realmente la vida ahorita en estos momentos cada día más dura y aquí el acceso de trabajo es muy poco. Por gracia divina de Dios vine a esta tierrita que estoy muy feliz de trabajarla y con orgullo y con afán digo que yo me levanto en la mañana y me acuesto en la tarde cansado, pero agradecido con Dios que nos ha dado muchas ayuditas y hemos ido saliendo adelante a pesar de que la vida es una lucha y es dura, pero ya gracias a Dios ahí estamos con salud, trabajando, con ganas, echando para adelante. En los años 80 se publica una revista. Ahí donde aparece por primera vez escrito que hay una fábrica de escobas de millo en Cacao. Con el tiempo la fábrica tiene sus altibajos, pero todavía se sigue produciendo. Es una tradición constante y bueno, y es un detalle, es una particularidad que Nandayure también tiene dentro de este bagaje de microeconomías que gestan y que salen del cantón. Siembro la milpa o siembro el millo, recojo el millo y hago la escoba y la paja la recorto y la pico y el ganado se la come y entonces aprovechando a máximo lo que Dios le ha dejado tener uno.
a mi pueblo con todo el alma esta canción. Son versos que me han salido, amigos míos del corazón. Donde quiera que me encuentre, yo siempre anhelo este lugar. Porque eres mi Nandayure, eres un pueblo muy especial. Porque eres mi Nandayure, eres un pueblo muy especial. Vengan mis amigos, acérquense más y cantemos juntos este pueblo lindo con sinceridad. En mi Nandayure, un pueblo especial. Aquí todo el mundo sabe cosechar muy buena amistad. Mi nombre es Eliseo Fajardo Díaz, músico de profesión. Yo empecé a la edad de 10 años en instrumentos de percusión y luego me dediqué al teclado de marimba con esa edad. Y a la edad ya de 12 años ya empecé a trabajar como músico de marimba. Me considero un maestro en la profesión de la música porque llegué a dominar 14 instrumentos diferentes. Trabajé como guitarrista, como requintista, como pianista, como marimbero, como baterista, como tumbero. Y en el caso de nosotros, pues, que enseñamos a los niños, a los jóvenes y todas esas cosas, yo digo, soy un enseñador. Pero una palabra que me salió así, no sé si está en la Real Academia o no está, pero yo dije, soy un enseñador, alguien que enseña a otra persona a hacer lo que uno cree que tiene capacidades para desenvolverse. Entonces yo me considero enseñador, no maestro, como le digo. Pienso que más bien es mucha palabra para nosotros, que nos digan maestro, porque como le digo, para mí maestro solo es Jesucristo. Sí me considero nandayureño desde el momento que llegué aquí. Pude adaptarme al ambiente y a las costumbres, porque venía de otro tipo de costumbres. Entonces me considero un nandayureño más. La ganadería en Nandayure inició en Santa Rita, San Pablo, y de ahí se empezó a propagar por el resto del cantón. Algunos ganados ya empiezan a generar sus razas, y principalmente las personas con mayor recurso empiezan a apropiarse de terrenos más grandes y empiezan a crear haciendas. Me llamo Luis Fernando Badilla Alfaro, yo soy oriundo de San Ramón. Tengo 69 años, me dedico a la ganadería. Me crié en la ganadería desde pequeñito porque mi papá era ganadero. Se necesita tener mucha paciencia y mucha devoción, porque aquí no hay domingo, no hay lunes, no hay día feriado. Es todos los días que se trabaja, porque empieza uno desde la madrugada, 3, 4 de la mañana, 3 de la mañana, tiene que estar en la finca, hay que recoger ganados, explorar el equipo de ordeño, empezar a trabajar, ya después llega la gente a ordeñar. Cada vaca tiene su nombre, el ternero también, se llama la vaca, y la vaca viene a la sala de ordeño, se llama el ternero sale donde está la vaca. Son animales muy inteligentes. El negocio, mucha gente dice, pues es mejor entregar la leche. Sí, claro que sí, se entrega la leche y se acabó todo, pero hay un poco más rentabilidad haciendo el queso, porque antes había solo ganado Holstein y Jersey, ganados que eran solo de climas fríos. Después se fueron cambiando la ganadería, entonces se fueron haciendo cruces que han salido buenos para la leche, resistentes al clima, y ahora actualmente aquí en todo Guanacaste usted va a Liberia, hay lecherías, hay en Bagales, en Cañas, y la gente se ha metido con cruces de ganado que ya son aptos para esta zona. Desde que tenía 18 años o así, yo era flaco y alto. Y por el apellido de Badilla, entonces los compañeros empezaron, Badillón tal cosa, Badillón tal otra. En casa hasta mis hijos me dicen, Badillón. Mucha gente le dice, mira, Luis Fernando Badilla, Badillón, sí, está en tal parte. El Badillón ya no me lo quito de encima, y el Badillón se quedó ya para eterna memoria. Bueno, los trabajos han cambiado muchísimo, porque antes todo era a caballo, en carretas para jalar las mercaderías. Ahora hay máquinas para ordeñar,
se lleva en carro la comida repartida a los potreros. Son animales muy inteligentes, que incluso puede pasar cualquier carro por la calle y no le hacen caso, pero ven llegar el carro de uno, que es con el que lleva la comida, y ya todo el ganado viene en carrera a los comederos. Y si va uno para otro potrero, ellos van en carrera atrás del carro a pasarse para otro potrero para que uno les eche la comida allá. Eso es algo que Dios le puso a uno un magnetismo. Entonces, de ahí uno se va a donde lo llaman a buscar agua, a una finca o unas casas, mucha gente para las casas o así. Y uno coge una horquetilla y se va caminando. Cuando uno anda buscando con horquetilla en un potrero, en cualquier parte donde ande buscándola, donde hay una vena de agua, aunque uno no quiera, la horqueta se para. Y usted trata de sostenerla y le rompe la mano, pero se para o se quiebra. Donde yo les marco, ahí lo hacen. Donde yo les digo, si viene la perforadora, que no te diga, mira, es que para pararla mejor lo vamos a correr aquí, lo vamos a correr allá. No se puede, porque donde se pone la marca ahí derecho pasa la vena. En mi Nandayure, un pueblo especial, aquí todo el mundo sabe cosechar muy buena amistad. Hoy en día son otras oleadas migratorias, un tema de sostenibilidad, la calidad de vida, de economía, de que nacen nuevas empresas, nuevas formas de producir la tierra en el cantón. Y si eres Guanacaste, como más razón no te encontrarás amigos que se preocupan por ofrecerle. Mi nombre es Juan Isidro Andrades Espinosa y yo soy originario de Nicaragua, precisamente de una provincia llamada Estelí, que queda al norte de Nicaragua. Si vienes buscando amigos, no tengas duda vas a encontrar. Pero si eres buscamento, te digo de cierto te vas a embarcar. Porque aquí en Nandayure todos los hombres por tradición saben brindar amistad, pero también se bajan con cualquier matón. Está dividido. En Costa Rica yo permanezco 5 meses. Es los 5 meses de la temporada de melón. Como el 20 de noviembre yo ingreso a este país y viajo como el 20 de abril. Nicaragua, entonces prácticamente son 5 meses lo que permanezco acá y todos los meses del invierno en Nicaragua. Bueno, a pesar que venimos de lugares diferentes de Nicaragua, gracias a Dios que nos llevamos súper bien, porque siempre la mentalidad del grupo es formar un equipo, de ser un equipo de trabajo, ayudarnos cada uno mutuamente y tratamos de mantenerlos enfocados en el trabajo que estamos haciendo. Así claro, extraño mi ciudad, porque ahí tengo mis amigos, tengo mis camaradas e incluso tengo hasta mi novia ahí, pero lo más que extraño es a mis padres y ese es el anhelo que yo tengo de regresar y llevar dinero para así estimularlos a ellos, darle un abrazo y un beso, decirles que los amo y agradecerles lo que han hecho por mí en mi vida. Sí, mi papá tiene una edad bastante avanzada, ya mi mamá tiene 65 años, mi papá anda como por 75 años, entonces ellos construyeron su hogar, pero igual eso era de ellos. Aunque ellos decían que eso nos pertenecía a nosotros, pero yo quería mi propio espacio. Pero un día me dijo mi papá, Isidro, haga su casa, porque usted toda la vida no va a vivir acá. Un día usted va a tener su familia aparte, un día usted se va a casar, va a tener su propia mujer y usted va a necesitar un espacio más grande. Entonces yo dije, bueno, voy a hacerle caso a mis padres, porque él así como me crió con tanta sabiduría, entonces yo sabía que él quería lo bueno para mí. Entonces yo empecé a pensar, ¿cómo hago para construir una casa? Y yo sabía que donde yo trabajaba en Estelí no la iba a construir porque todo lo que me ganaba era lo que yo utilizaba, prácticamente no economizaba ni ahorraba nada. Hasta que mi hermano me dijo que había este empleo aquí en este lugar y entré en el 2006, en las temporadas anteriores, he logrado llevarme $1,500. Y llego a mi país y veo la casa que yo he construido, digo en mi mente, aquí está mi sudor, aquí está mi esfuerzo, aquí está lo que yo he aguantado del calor del sol en otro país. Mi sacrificio no ha sido en vano, mi sacrificio ha sido bien aprovechado porque tengo mi hogar.
tema del imaginario en Guanacaste, de que somos muy folclóricos y demás, si bien es cierto, es un elogio, es un referente a nivel nacional, pero también somos generaciones que están además constantemente en una necesidad de creación de nuevas propuestas, que ahora no son tan nuevas, ¿verdad? El rock también tiene su antigüedad, también es de una u otra forma un patrimonio mundial. Bueno, mi nombre es Oscar Mario Villalobos Carrillo, tengo 24 años y soy nutricionista, recientemente egresado de la universidad y me dedico a la música también. Y dichosamente me encontré a 4 músicos más que les gustó la idea y les gusta el rock, entonces decidimos formar el grupo. Siempre me interesé por temas de importancia, al menos para mí y para ellos también les ha gustado, ¿verdad? Temas, no enfocarnos tanto en lo que siempre se enfocan muchos músicos, ¿verdad? Que es en el amor y cantarle a las mujeres, sino fijarnos en otras cosas que también son importantes. Y escritas como unas 10, más de 10 tal vez, pero que ya los 5 nos hemos podido reunir y montarles todo bien, tenemos 4. Esas 4 una se llama En tu vientre, otra se llama Luna de estrellas, Hojas y Mi batalla. En tu vientre es una canción muy significativa para nosotros, de hecho nos gusta mucho tocarla. Las demás, más que todo yo me inspiro en cosas que me pasan a mí cuando a veces paso por tristezas o depresiones, entonces con las mismas canciones yo me doy ánimos diciendo que aunque vengan muchos problemas uno puede seguir. Mi batalla es un ejemplo de eso, y la verdad es que en Guanacaste, al menos el rock, es difícil. Digamos, nosotros comprendemos que en Nandayure son cosas que se ven poco, no hay grupos, menos de rock, ¿verdad? Que van a ver si somos los primeros que empezaron con esta idea loca, pero sin embargo no nos han dado apoyo y hemos tocado puertas, pero sin embargo nada. Un rayito de luz, ¿verdad? En todo este camino que nos ha costado fue una competencia de bandas que hubo en la Universidad Nacional de Nicoya, que gracias a Dios fuimos, tocamos nuestras piezas originales, nada de covers, y ganamos. Miriam Martínez Godoy, tengo 48 años. Bueno, yo nací ahí en Puerto Fiel y siempre me he dedicado a lo que es el mar, la piangua o la pesca. Y ahorita pues ya la pesca como ahora ya no da resultado, ya no hay. Bueno, la pesca ha venido decayendo primero por mucha sobreexplotación, demasiada gente cuando estuvo bueno hace 15 años para acá. Después porque digamos muchos factores de artes ilegales en el Golfo, esta gente que siembra, todos esos químicos van a dar al mar, eso ha ayudado para que la pesca se haya deteriorado definitivamente. Bueno, ahorita vamos para la isla de Paloma, que es una pequeña isla, pequeñita, es como una piedra, pero ahí hay muchas aves. O sea, es un sitio de anidación de garzas. Después seguimos con el recorrido por todo lo que es la isla alrededor de la isla Berrugat. Mi nombre es Wilson Pérez Rivas y me dedico a pescar. La isla de Berrugate es una isla que, bueno, primero que todo, es la única que tiene el cantón de Nandayure. Berrugate viene de que hay un pez que le llaman berrugate también. Entonces, como que arrimaba mucho ese pescado, ¿eh? Siempre sacaban cantidades de pescado en berrugate. Entonces pusieron, vamos a ir a pescar a la isla de los berrugates. Entonces se quedó Berrugate. Esa isla fue habitada por algunas personas. Posteriormente llegó doña Eida y un señor Bolívar Varela. Don Bolívar era padrino mío. Ese llegó y se adueñó de esas tierras ahí. Tuvieron ganado, tuvieron unas salinas, muy buenas salinas. Y luego tuvieron un quebrador de concha. La concha de ostión la molían y sacaban una
conchita finita, en unas esquilas pequeñitas. Bueno, esa concha molida, según me contaba el padrino mío, era para alimento del ganado y las gallinas, ¿verdad? Yo estaba pequeño cuando eso estuve trabajando yo como unos 13 años, que palear esa concha, eso era durísimo. Era que, bueno, de lo que había ahí, que está ahí todavía es una mole de cemento, como una pila, donde echaban el agua para enfriar el motor, y quedan las basas de madera que hay, donde estuvo el galerón instalado, en la parte del quebrador. De donde captaban el agua para la casa y por el enfriamiento del motor ese grande, que es un motor grande, un Caterpillar de 300 caballos era, está el pozo. Claro, y yo considero que ese es un pequeño tesoro que está ahí abandonado, no escondido porque está a la vista, ¿verdad? Yo pienso que la municipalidad puede dársela tal vez a un grupo organizado de pescadores y ayudarles para fomentar un poco tal vez el turismo ecológico acá en la isla. Pero habría que ver qué piensa la municipalidad, el alcalde que tenemos, ¿verdad? Ojalá que piense bien. Bueno, Puerto San Pablo era el principal puerto de acceso al sector sur de la península de Nicoya. ¿Por qué le llamaban las tinajas? Era una zona en donde había una producción cerámica muy importante y que todavía hoy en día quedan algunas personas herederas de esa tradición. Me llamo Zenaida Trejo Rosales, soy nativa de aquí, desde que nací vivo aquí. Bueno, mi trabajo es artesanía y lo aprendí de mi mamá. Lo aprendí desde que tenía 9 años. Ahí andaba de metiche atrás de ella viéndola y traveseando y tocando. Y uno cuando anda de metiche algo ve y algo aprende, ¿verdad? Bueno, aquí en Guanacaste antiguamente se practicó mucho esa artesanía, ¿verdad? Todos los antepasados de mi mamá, de mi familia, digamos, y creo que el ser artesano es ser guanacasteco también. Mi mayor inspiración fue mi madre, primeramente, ¿verdad? Hay momentos que uno se desanima porque a veces se rompen, se quiebran, a veces se rajan, pero hay que continuar adelante y hay que seguir, ¿verdad? Entonces vuelvo a retomar esa inspiración, tal vez me pongo a pensar en algo bonito que hice, me gustó mucho, y me pongo a pensar que es bonito y que siempre me gustó desde niña y que quiero seguir hasta donde pueda, ¿verdad? Entonces vuelvo a retomar y cojo fuerzas y sigo adelante. Ese horno yo los hago con un zacate especial que hay en la orilla de las playas y tierra. Cuando voy a cocinar loza, hago una cama de leña abajo en el horno y sobre esa cama de leña pongo tiestos viejos, ¿verdad? De la misma loza, y ahí monto las piezas sobre esos tiestos. Y una vez que ya está listo el horno cargado y las piezas puestas, por el lado de atrás le meto fuego y eso lo dejo ahí, se quema toda esa leña y ahí se queda el cocimiento, ¿verdad? Con las brasitas, el vapor del horno, y eso hasta ese otro día porque queda muy caliente, entonces hasta ese otro día se sacan.
Mi nombre es Jesús Alberto Vargas. Mi salida de pesca es aquí en Bejuco, lo que es la pesca artesanal. Desde niño aprendí a pescar desde que tenía 7 años de edad. De acuerdo a la carnada que utilice, hay que sacar las escamas para hacerlas en lonjas o pequeños filetes. Y una hora que ya tenemos todo preparado, hacemos la salida. Es muy bueno y muy importante el carnet del pescador porque se sabe que estamos trabajando legalmente y con un reglamento que estamos respetando. Una hora que tenemos la carnada lista, ponemos carnada a todos los anzuelos, que estamos hablando que cada cajón tiene 400 anzuelos. Cuando pasan muchas veces barcos camaroneros, es muy grande el daño porque lo que es pesca de arrastre es como cuando pasamos un rastrillo y quitamos la basura, ¿verdad? No queda nada. Lo que haya se va. Entonces no es una pesca responsable y menos sostenible, ¿verdad? Porque se está destruyendo la futura generación. Salimos y empezamos a tirar la línea. Es una inversión muy grande para poder trabajar con un equipo. Sí, la embarcación, lo que es la panga y el motor, anda alrededor de 5 millones de colones. Y andamos en la embarcación, anclas, boyas, hielera, puñal y herramientas que nunca deben de faltar. Una hora después de que se termina de regar la línea, levantamos para ver qué hay en la línea. Hay días de muy buena pesca y también hay días malos. Es muy difícil, ¿verdad?, para el pescador porque no se gana ni para pagar los alistos. Los alistos estamos hablando en la parte de combustible y carnada y comestible que es para uno propio, ¿verdad? Entonces muchas veces no se puede ni para pagar eso. Un alisto anda costando alrededor de 30.000 colones y 45.000 colones. El consumo de combustible anda alrededor de 8 a 10 galones de cada salida, ¿verdad?, que haga cada pescador. Se gana de acuerdo a los precios que hay en el residor, ¿verdad? Sí, el residor es donde se entrega todo el pescado y donde se gana diariamente el pescador su dinero, ¿verdad?, trabajando. Pero con los días malos, muchos de los pescadores quedan con deudas. Una pesca responsable es de no matar especies que no son comestibles, o sea, no son de provecho, y de saber de que hay tamaños que se deben dejar de ir para tener peces en el futuro, ¿verdad? Para poder pagar o cancelar los alistos, de 30 a 50 kilos de pescados se debe agarrar. Un día bueno puede andar alrededor de 100.000, 150.000 colones. Como súper bueno puede andar en 200, pero no es todo el tiempo, ¿verdad? A pesar de que ha estado muy difícil, sacamos una cantidad bonita de corvina. Esto es una forma de sobrevivencia, ¿verdad? Hay que trabajar, ¿verdad?, y luchar la vida, ¿verdad?